esta noche damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir, de poder tener este tiempo. Yo les invito a buscar en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo. Capítulo 4, primera a Timoteo, capítulo 4. Amén. Dice así la palabra del Señor, primera a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermano, damos muchas gracias al Señor, como le decía en esta noche, por esta oportunidad de que juntos podamos adorar al Señor. Usted sabe cuánta gente se congrega hoy bajo un nombre, bajo una religión, bajo un credo, bajo una confesión. Y sabe que entre tantas personas que dicen creer hoy en Dios, entre tantas personas que dicen adorar hoy al Dios verdadero, la pregunta sería, ¿cómo sabemos si estamos en la verdad? ¿Cómo sabemos si hemos sido salvos por el verdadero Dios? Todas las personas saluden y todas las personas dicen conocer al verdadero Dios. Todas las personas dicen por ahí, pero yo tengo la verdad, o yo estoy en la verdadera religión, o yo estoy en el verdadero Dios. La pregunta sería, si tú y yo estamos en el verdadero Dios, ¿dónde están las demás gente? En esta noche queremos hablar de una forma general. Hemos desarrollado alrededor de 5 o 6 conferencias tituladas Desenmascarando Falsos Maestros. Y hoy queremos hacer un resumen de lo que hemos venido hablando hasta aquí, pero nos vamos a centrar más en las características bíblicas sobre los falsos maestros. Y es que, hermanos, para hablar hoy de los falsos maestros, estamos llenos de ellos. Y lo triste del caso es que mucha gente que se congrega en iglesias de sana doctrina todavía en ocasiones no saben diferenciar un falso maestro de un verdadero maestro. Así que la pregunta sería, ¿qué es lo que motiva tu corazón? ¿Qué es lo que motiva tu alma? ¿Cuál es la verdad que tienes en tu mente y en tu corazón para entender que estás en el verdadero Dios y en la verdad? Este mundo hoy dice que la verdad es relativa. Que la verdad es relativa y que lo que tú creas está bien, pero lo que yo creo está bien. Que lo que cree el otro está bien y hay que respetarnos los unos a los otros. Fíjense la inconsistencia de esa declaración, que si yo le digo a alguien, yo le digo a Lázaro, mira Lázaro, la verdad es relativa. ¿Qué significa que la verdad es relativa? Que tú la puedes interpretar como tú deseas, yo la interpreto como quiera, aquella religión la interpreta como quiera, usted ve la Biblia como entienda. Pero es que esa frase por sí misma es inconsistente. ¿Por qué razón? Porque si la verdad es relativa, entonces esa frase puede que sea verdad o puede que sea mentira. Pero cuando alguien dice no, la verdad es relativa y eso es una realidad, está contradiciendo la propia frase, porque para decir que la verdad es relativa y decir que es verdad, entonces tienes que creer en las verdades absolutas. Es como que alguien diría, mira, excepto esto que voy a decir, todo lo demás es relativo. Esto es la verdad absoluta, la verdad relativa. ¿Entiende usted o logro explicarme la inconsistencia de ese argumento? Hermanos, cuando hablamos de la palabra del Señor, un hombre puede interpretar lo que bien desee. Una persona puede entender lo que bien le parezca. Pero si lo que tú interpretas, lo que tú entiendes de la Biblia, lo que yo entiendo de la Biblia, lo que yo hablo de la Biblia, lo que yo vivo de la Biblia, no es lo que verdaderamente la Biblia muestra, tu verdad, mi verdad, tu interpretación, mi interpretación, son pura basura a los ojos de Dios. ¿Cuánta gente dice hoy conocer a Dios y sus actos lo niegan? ¿Cuánta gente dice hoy estar en la verdad y sus actos lo niegan? Cuando hablamos de los falsos maestros, como hemos desarrollado durante una serie de conferencias que ya estábamos anunciando, quiero recordar algunas de las características básicas de estos falsos maestros. Primero, ¿cuál sería la definición de un falso maestro?
Falso, todo el mundo entiende lo que es algo falso. Por ejemplo, nosotros como cubanos sabemos que hay mucha gente que salen por ahí y te dicen, oye, estoy vendiendo esta cadena, esto es puro oro. Yo recuerdo hace muchos años que esos mercaderes tramposos y ladrones pasaban por allá por sobre todo las escuelas y se aparecían. ¿A alguien le pasó eso? ¿Recuerda? Y venían con un anillo y hasta te lo rayaban en el suelo y decían, mira, esto es genuino. Y usted venía y te decía, no, pero no, si no tienes dinero, no. También si quieres darme ropa, si quieres. Bueno, yo recuerdo eso. Como nunca tuve nada, no que me iban a quitar. Pero sé de mucha gente que sí los estafaron impunemente y gastaron una gran cantidad de dinero por un par de anillos de peso macho. Porque después, a los 2 o 3 días, aquello se te ponía el dedo amarillo o el cuello se te ponía abriendo verde, porque era una falsedad. Hermano, pero cuando hablamos de la palabra del Señor y hablamos de un falso maestro, evidentemente la Biblia nos da ciertas características. La primera característica que estuvimos hablando y la recordamos de un falso maestro es que el falso maestro no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. Es alguien que la Biblia no es suficiente para él y es alguien que no está conforme con lo que Dios ha dicho en estos 66 libros. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué cosa? Envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El falso maestro, hermano, no está conforme con la Escritura. ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo corroborar cuando alguien está enseñando algo que se sale de la Biblia si yo mismo no conozco la Biblia? ¿Qué tiempo tú pasas con la palabra del Señor? ¿Qué tiempo tú y yo pasamos estudiando la palabra del Señor? ¿Qué tiempo tú y yo pasamos creciendo en la palabra del Señor? Hoy la gente prefiere estar hablando de Cristiano Ronaldo o de Messi por horas y horas y horas y no sabe ni dónde puede encontrar el libro de Oseas. Y quizás alguien dice, Oseas, eso es un libro. Por la sencilla razón que esta sociedad hoy se ha introducido en la iglesia y hay personas que tristemente en el mundo que saben más cosas de la Biblia que gente en una misma congregación. Así que cuando vemos esta característica de un falso maestro, es alguien que por muy elocuente que sea, que por muy buen comunicador que sea, no está conforme. Mire, hermano, 66 libros son suficientes para nuestra vida por la sencilla razón que fue lo que Dios quiso que nosotros tuviésemos. Ahora, ojo, Dios es más grande que estos 66 libros. Dios es más poderoso, todavía más increíble que lo que puede registrar estos 66 libros, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él todo lo puede, Él es indescriptible para la mente humana. Y aún así Dios determinó en estos 66 libros comunicarnos la verdad que Él quiere que nosotros sepamos. Un día, dijo un gran apóstol, el apóstol Pablo dijo, un día conoceré como fui conocido. Ahora todo esto es oscuramente. Y lo triste del caso es cómo hoy tenemos gente que no está conforme con lo que la palabra de Dios dice. Pero tú y yo somos responsables de saber lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando tenemos delante a alguien que está hablando, ¿a cuántos le ha pasado en alguna ocasión que ha escuchado o visto algunos de estos videitos que andan por ahí y todas estas cosas? Y usted dice, oye, ¿y esto de dónde salió? Es como que tú dices, esto no me encaja. Por la sencilla razón, hermano, que cuando uno tiene la bendita palabra del Señor, está en una iglesia donde se predica fielmente la palabra, donde usted está buscando crecer en la palabra, lo falso de una manera u otra, y sobre todo teniendo el Espíritu Santo en el corazón, lo falso de una manera u otra enciende las alarmas. Así que en primer lugar, el falso maestro no está conforme con las palabras de Jesucristo y va mucho más allá. Segunda característica, el falso maestro rompe, quebranta, destruye las Escrituras. Si la primera característica habla de alguien que no está conforme con esto y busca más, esta segunda característica habla de alguien que toma esto que dice aquí y dice, no, eso era para otro tiempo, eso era para otra gente, eso era para otra cultura. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando Jesús está dando esta enseñanza, Jesús está enseñando en medio de una generación que es muy normal enseñar. A veces la gente piensa que Jesús es el único rabino, el único maestro que está caminando en Israel y que está enseñando itinerante por las calles. No, había muchos que lo hacían. La única diferencia es que Jesús está hablando de cómo gente de su propio tiempo, y esto es hace 2000 años atrás, hermano. ¿Usted cree si en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo ministrando en la tierra, en las tierras bíblicas, tenía gente a su alrededor enseñando y quebrantando la palabra del Señor? ¿No lo vamos a tener nosotros hoy? Mas Jesús dice, esas personas que quebrantan esos mandamientos, por muy pequeños que sean, esos detalles, por muy pequeños que sean, así serán llamados delante del reino de los cielos. Y ojo, porque en este contexto ser llamado pequeño en el reino de los cielos no es que vas a entrar al reino de los cielos. Porque más adelante el mismo Señor está diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor, más grande que la de los fariseos y los escribas, no entraréis al reino de los cielos. En otras palabras, está diciendo, tú no puedes romper lo que Dios dice. Hermano, a veces muchas personas con su boca dicen conocer a Dios, amar a Dios, pero con sus actos destruyen eso. Hay gente que dice, Señor, te amo, pero con sus actos están enemistados con su prójimo. Señor, gracias por tu perdón, pero con sus actos no son capaces de perdonar a otro. Están quebrantando las verdades de Dios. Hermano, la palabra del Señor no es solo para que suene bonito. No es solo para decir, wow, cómo me edifica esta palabra, o qué hermosa esta palabra. La palabra del Señor, ¿sabe lo que hace en nuestras vidas? Nos pone al descubierto, nos parte al medio, nos abre, saca lo más perverso entre nosotros y nos deja muertos. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Porque tú y yo estamos peleando contra el pecado. La diferencia del que no está peleando contra el pecado es que está muerto en el pecado y se deleita en el pecado. Y no le interesa nada que tenga que ver con su pecado. Por eso cuando vemos esos falsos maestros que están por ahí, y esta es la tercera característica, el falso maestro enseña conforme a sus malos deseos, a su perverso corazón. Si usted solo pone las redes sociales, hay cada clase de loco que dicen ser cristianos hoy. Hay cada clase de locos que dicen ser pastores hoy. Hay cada clase de dementes que dicen ser iglesias del Señor hoy. A veces tú no sabes si reírte o llorar. La unción del martillo, la unción de la escupilla, la unción de la patada, la unción de la nalgada, la unción del cocotazo. Y tú dices, ¿de dónde sale toda esa locura? Y lo más triste del caso es que todos esos lugares están llenos de gente. Lleno, que no cabe más nadie. Y muchos dicen, engañándose, que bien estamos. Fíjate si estamos bien, que mira cómo hay gente aquí. Escuché una ocasión de una persona que decía, la gordura no es sinónimo de salud. Claro, lo que más me llama la atención es que esa persona es un poco gorda. Pero que haya mucha gente siguiendo algo o amando algo no significa que ahí esté la bendición del Señor. Así que fíjense cómo dice esta característica, 2 Timoteo 4:3 lo reafirma, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. El orden es este: vendrá tiempo cuando no sufrirán. La idea de sufrir es donde no amarán la verdad de Dios, hermano. Si hoy vemos dentro de las iglesias gente que dice ser cristiano y en realidad no son nada, ¿qué podemos esperar de este mundo? ¿Qué podemos esperar de un mundo que no conoce a Dios cuando gente que dice conocer a Dios no viven para Dios? Cuando nosotros vemos la palabra y vemos este texto, Pablo le está escribiendo a su amado hijo Timoteo en la fe y le dice, va a venir tiempo donde la gente no va a sufrir, no va a amar, no va a estar dispuesto a sacrificarse por la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La idea de la comezón de oír es esa misma idea cuando alguien tiene un tipo de esto de, no sé si a alguien ha pasado alguna vez que a veces en el oído te viene ese cosquilleo, y tú coges y tú arrancas y después sale la sangre, después te arrepientes, pero es como un desespero por arrancarte el oído, qué sé yo. Dice Pablo, esa gente teniendo comezón de oír
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, gente que no quiere saber de las verdades de Dios, pero quieren llenar sus corazones. Mire, cuando usted quiere llenar su corazón y no lo quiere llenar con la verdad de Dios, simplemente lo está llenando con las mentiras de este mundo, con los pecados de este mundo. Por eso que muchos de estos lugares, incluso aquí en Pinar del Río, muchos de estos lugares donde enseñan falsa doctrina están así de gente. Claro que cada unos cuantos meses eso de bulto de gente se va y viene gente nueva, porque ahí no hay ni consistencia ni en el pecado. Ya se aburren del mismo pecado y se van al mundo, se van a cualquier lugar y vienen más gente a seguir arrascándose el oído. ¿Sabe lo que pasa? Pablo es crudo con esto. Más que crudo, Pablo es bíblico. Y dice, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán, es decir, tendrán así, pero para que les sobre, maestros que conforme a sus propias perversiones, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Por eso que un corazón, y escuche bien, un corazón que está a la expectativa de las visiones, de los sueños, de las revelaciones, es un corazón que va camino al infierno. Yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque la mayoría de todos estos falsos y todos estos perversos, lo que están enseñando es sus mandamientos sucios. Por si no lo sabían, la Biblia es clara con el ministerio apostólico. De los 12 apóstoles, hermano, de los 12 apóstoles no se rompa más la cabeza. No hay más apóstoles. El propio apóstol Pablo, en la misma escritura, dice, y al último de todos, como un abortivo se me apareció a mí. Pablo sabía que él no clasificaba ni entre los 12. Cuando vas a Apocalipsis, vas a ver que hay 12 tronos, no hay 13 ni 14. Pero hoy hay gente que no se conforma con eso. Hoy hay gente que no solo dice que son apóstoles, ya hay gente que dice que son patriarcas y tienen varias mujeres. Si no lo crees, entra a las redes sociales y lo vas a encontrar. Pero como el pecado nunca se sacia y el corazón del pecador nunca se abastece, ya hoy incluso hay hasta arcángeles. Yo no sé cómo funciona ese ministerio de arcángeles, pero los hay. Incluso este diabólico, y así no se arrepintió y está en el infierno, José Luis de Miranda. ¿José Luis o Jesús de Miranda? Era Jesús de Miranda, algo así. Ese hombre tan diabólico empezó diciendo, bueno, que él tenía el espíritu de Pablo. Después dijo que era Pablo, después dijo que no era Pablo, que era más que Pablo, que era un arcángel, que era Jesús mismo, y terminó diciendo que era el anticristo, que era él. Y lo triste del caso es la cantidad de personas en Miami que seguían a este hijo del demonio. Que le decían, mi papito Jesús de Miranda, mi papito, y se tatuaban aquí 666, y en la otra se tatuaban la cara de ese diabólico. Ese hombre se murió de un cáncer fulminante, pero 2 de las mujeres que tenía cogieron el negocio, dijeron, esto no se puede perder. Y una de ellas se presenta como Cristo Lisbeth, Jesucristo en la tierra. Yo no sé, la verdad, si reírme o si llorar cuando veo esto. Porque fíjense cuando la gente está tan consumida en sus pecados, que tú le predicas la verdad, que tú le anuncias a Jesucristo, y vienen estos farsantes y te dicen, no, tienes que traer dinero para que tu apóstol, para que tu patriarca, para que tú no sé qué, se pueda comprarse un buen carrito. Tú sabes cómo yo vengo a predicarte de ti, y yo tengo que tener un buen carro y darme unas buenas vacaciones para poder orar bien por ti. Y esta gente dice, ay, sí, y lloran y dicen, ay, ¿por qué mira esos pastores que hablan mal de mi apóstol, que hablan mal de mi demonio? Bueno, sí, es un demonio. Hermano, esas personas tienen el demonio que se merecen. Porque ¿quién está obligando a esas personas que estén tan consumidas por esa mentira? Claro que muchos de estos lugares, cuando vienen a Cuba, porque en Cuba hay de todo, en esta parte, aunque en lo otro no hay de nada, en estas cosas malas hay de todo. Y muchos de estos ministerios, ¿cómo vienen a Cuba? Con dinero, mucho dinero. Y empiezan a hacer comidas, y empiezan a hacer esto, y empiezan a hacer lo otro, y no sé qué, a comprarle la fe a muchas de estas personas que van camino al infierno. La palabra del Señor nos dice que esta gente va a apartar de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Cuarta característica de los falsos maestros: el falso maestro enseña como doctrina mandamientos de hombre. Mira lo que dice la palabra en Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Jesús está haciendo una referencia que incluso en otros pasajes paralelos lo hace referencia a Isaías, donde la gente se acercaba al Señor
Pero incluso lo que ellos adoraban ante Dios, o lo que ellos decían adorar de Dios, era un mandamiento aprendido. Te lo pongo de esta forma. Es esa persona que puede llevar años en una congregación. Esa persona que puede llevar años o puede llevar meses o el tiempo que sea en una congregación y nunca hacer la iglesia. Y lo que hace, bueno, hay que orar, cerramos los ojos. Que hay que decir y se aprende. Hay que leer la Biblia, leemos la Biblia. Hay que dar dinero, no, porque eso no me gusta. En eso no, por lo menos no. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? Y lo hacemos. Hermanos, en la iglesia debemos entender la diferencia entre la congregación y la iglesia. En la congregación hay mucha gente, pero solo Cristo viene por la iglesia que está en esa congregación, por los santos, por los redimidos que están en este grupo de personas. Templo, lo sabemos, el templo son estas 4 paredes, que es un lugar que amamos, por supuesto, es un lugar que se ha consagrado para el Señor. Congregados son todos los que vienen a esta iglesia local, pero la iglesia de Jesucristo son solo los salvos que viven para Cristo en este lugar. ¿Te das cuenta todas las diferencias que hay ahí? Templo, iglesia, congregación. Solo Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia que no se corrompe, por una iglesia que no se prostituye con las mentiras. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor, el Señor hacía la alusión a Isaías, después al Nuevo Testamento y a nuestro tiempo. Yo creo que también esa gente que en vano dicen honrar y amar al Señor. Quiero ponerte en quizás este es el ejemplo más triste que yo pudiera ponerte a ti. Quiero que por unos segundos te creas este cuento que te voy a hacer. ¿Tú te imaginas que tú te mueras hoy y que te presentes delante del Señor? Que yo me muera hoy, me presente delante del Señor y el Señor me diga, nunca te conocí. Quiero que pienses eso, porque eso va a pasar. No estoy diciendo que te va a pasar a ti o a mí, estoy diciendo que le va a pasar a todos aquellos impíos que están dentro de las congregaciones, pero no son la iglesia. ¿Tú te imaginas que yo solo pienso en eso, que me ponga delante del Señor y el Señor me diga, nunca te conocí? Apártate de mí, hacedor de maldad, perverso, impío, al lado del fuego y azufre. Yo creo que eso sería lo peor que alguien pudiera imaginarse en esta vida, porque cuando estés ahí ya no es para imaginarte, es para experimentarlo. Hermanos, la palabra del Señor dice que mucha gente va a experimentar eso. Eso es una realidad que está esperando por mucha gente. Cuando la palabra del Señor nos habla, hay mucha gente y los falsos maestros enseñan mandamientos de hombre. Quinta característica: el falso maestro enseña doctrina de demonios. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por si tú crees que solo a los creyentes nos encanta la doctrina, nos encantan los institutos, nos encantan los seminarios, nos encanta compartir de versículos, nos encanta hablar de la Biblia. No, a los demonios también les gusta. ¿Recuerda lo que hizo Satanás con Jesús en aquel desierto? Según el orden que da Mateo, la primera tentación, Jesús responde con la palabra del Señor en Deuteronomio. La segunda tentación, el diablo pone la palabra del Señor como un medio. Tírate, porque escrito está, y estaba citando el Salmo 91, que a sus ángeles mandará. ¿Cuál fue miren, es para que usted entienda, si Satanás usó esta estrategia con nuestro propio Señor Jesucristo, ¿tú crees que no la va a usar con la humanidad? Porque, en otras palabras, Satanás, en mi entender, hermano, y puede ser que yo esté equivocado, pero Satanás, la misma estrategia que usa con Adán, después la repite con Jesucristo. La diferencia es que con el primer Adán peca y falla, Adán y Eva. Pero con el segundo no, porque es nuestro Dios, es nuestro poderoso Señor, el que nunca ha perdido, jamás perderá una batalla. Pero quiero que entiendas esto. Cuando el diablo ve la estrategia, cómo Jesús le responde con la palabra, y Jesús no hizo uso de ningún atributo divino, y Jesús responde con la palabra, el diablo ¿qué hace? Cita la palabra y la cita mal, porque Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Tú estás usando ese texto, pero lo estás usando mal. Hermano, leer la Biblia no es suficiente. Necesitamos interpretarla, y interpretarla tampoco es suficiente. Necesitamos interpretarla bien.
Por eso es que una iglesia local tiene que orar fervientemente por sus pastores, por los maestros, por lo que enseñan, por los hombres que están frente a la congregación enseñando la palabra, por los esposos de la familia y por aquellas hermanas que no tienen esposo y que son las encargadas de enseñar a sus hijos la palabra del Señor. Tenemos que orar fervientemente por eso, porque el diablo, si con nuestro Señor Jesús trató de confundir el evangelio, de confundir el Antiguo Testamento, no lo va a hacer con nosotros. De hecho, te doy un dato. ¿Sabes cuántas religiones hoy dicen ser creyentes o dicen ser evangélicas y niegan la autoridad de la Escritura? Aquí mismo en Pinar del Río hay personas que te llaman hermano y que algunos de ustedes le llaman hermano y niegan la Trinidad. Si tú niegas la Trinidad, tú no eres mi hermano. Eres un hereje caminando al infierno. Y dice, pastor, eso está fuerte. No quieras escuchar a Jesús entonces cuando le habla a Pedro. Vete si quieres irte. Hermanos, en cuestiones de doctrina, en cuestiones de las verdades esenciales de la palabra del Señor, usted no puede estar, ay, que yo no sé, que yo no estudié en un seminario. Los seminarios, por si no lo sabía, los seminarios son una cosa moderna. ¿Cómo estudiaban los apóstoles? ¿Cómo estudiaba la iglesia del primer siglo? No tenían seminario. Claro que Jesús fue el seminario de los apóstoles por 3 años y medio, pero después esos apóstoles se encargaron en las iglesias locales, entre la familia, en el grupo pequeño, enseñar la verdad del Señor. Hermanos, todos somos responsables de seguir la verdad del evangelio. Quizás alguien dice, no, porque tenemos jovencitos aquí. Yo doy gracias al Señor por todos estos niños que están aquí con nosotros. Pero esos niños en la escuela están escuchando cosas contra Dios. Por eso hay que decirle aquí a ustedes, Cristo es el único que puede salvar niños. El único que puede dar vida y vida eterna se llama Jesucristo. No hay otro Dios fuera de Él, no hay otra creencia fuera de Él. Cristo entregó su vida por ustedes también. Cuando nosotros hablamos de la verdad del evangelio, hermanos, a veces nosotros, ay no, que no podemos hablar fuerte porque la gente se va, o que no, que la predicación dura 2 horas y que la gente está cansada. Pero la gente no se cansa cuando se va a un viaje varadero. Por lo menos en la ida, en la vuelta todo el mundo viene cansado, pero en la ida, ay, no hemos llegado. No sé cuánto quisieran tener en estos días esa experiencia. En caso de tenerla, nos invitan. Hermanos, cuando hablamos de la verdad del Señor, cuando hablamos de la palabra del Señor, fíjense cómo dice que el falso maestro enseña doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hermanos, estamos en esos postreros tiempos. Algunos, dice, apostatarán, se apartarán de la fe. Pero se apartarán ¿cómo? Apartarán su oído de la verdad. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Ten cuidado. ¿Cuáles son tus predicadores favoritos? Ten cuidado cuáles son los predicadores que tú sigues. Porque mucha gente hoy olvida los pastores que tienen la iglesia, los maestros que tienen la iglesia, por seguir a los famosos de las redes sociales. Muchas veces no, un gran número de esos famosos de las redes sociales están más perdidos. Sexta característica: el falso maestro vuelve a sus seguidores más hijos del infierno que él mismo. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, un convertido, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Quiero que piense por un momento estas palabras de Jesús. Mire, Mateo 23 tira por tierra toda esa metodología. Cuando hables con el impío, no le hables mucho del infierno, no le hables mucho de la maldad, habla del amor de Dios. Eso se tira por tierra con Mateo 23. Mateo 23 es un clásico de la teología de Cristo, porque está hablando de un grupo que son la gente más hija del infierno en el tiempo de Jesús, y que la mayoría de Israel lo tiene como lo más sublime, como los mejores maestros. Y Mateo 23, cuando llega incluso a este verso 15, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes recorren mar y tierra. Fíjense si les gusta caminar, para ser un convertido al judaísmo. Y una vez lo tienen hecho, esa persona es 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Este es Jesús. Esto lo dice Jesús.
para dejar eso de que no, que al niño, como me dijo alguien estos días en la carrera, no, que eso de al niño darle una nalgada, que los psicólogos han descubierto que le estás haciendo un trauma, que el niño se está entonces, el niño está... Dile eso a la generación pasada. Dile eso a la generación pasada, que cuando mamá o papá o algunos recuerdan, o abuelo venía, lo último que traía en la mano era el cinto. Primero venía el taburete, después venía la yegua y después de eso te va con el cinto. La soga, pero claro, esta generación no le gusta hablar de disciplina. Esta generación no le gusta hablar de corrección. ¿Por qué? Decía Wesley, lo que una generación tolera, la siguiente lo toma como norma. Te pongo el ejemplo. Lo que la generación más reciente ha tolerado, que es todo esto de la ideología de género, todas estas perversiones y todos estos pecados, ya nuestros hijos van a tener que crecer, que ya está pasando con todos esos maestros vestidos del sexo opuesto. Esas iglesias que un día dijeron, no, está bien que la mujer sea la pastora de toda la iglesia, no importa. Hay que ser igual. Y ignoraron la palabra del Señor. Son las mismas iglesias hoy, que incluso en los Estados Unidos, que ya no tienen una mujer pastora, que ahora lo que tienen es un homosexual pastor, o pastores, no sé cómo sería, binarios, que no sé, porque ya tú no sabes lo que son. ¿Por qué razón? Porque cuando se mueve una valla, lo primero que hay que preguntarse, decía un escritor muy prominente de apellido Chesterton, antes de mover una valla o antes de mover un lindero o una marca, pregunta por qué está ahí. Hermanos, nuestras vallas, nuestros linderos, nuestras medidas, nuestros límites están en la palabra del Señor. Si yo muevo esas vallas, si yo muevo ese lindero, si yo quito esa verdad que ha dicho Dios, tengo que ser consecuente con la destrucción que viene para nuestra generación. Y eso pasa en las iglesias. El falso maestro vuelve a sus seguidores más hijos del infierno que él. Y la séptima y última característica de un falso maestro es que éste atraerá sobre sí mismo destrucción repentina. Porque hoy vemos a toda esta gente y algunos de ellos se han muerto así, pero otros siguen vivos. En una ocasión veía a un youtuber, él es cristiano, y él puso un video de todos estos personajes, de Cash Luna, de Maldonado, y a mí sí me gusta mencionar esos nombres, aunque me bloqueen, no me interesa que me bloqueen. Y eso lo vi en reciente, y yo me hice la pregunta, hijo, pero si ya esa persona hace más de 15 años atrás, que está descartado como un falso maestro, ¿para qué tú lo sigues poniendo? Claro que muchos de estos youtubers lo hacen para generar vistas y estas cosas, pero no es algo nuevo. Por ejemplo, a algunos aquí les puede dar un infarto si escuchan a Jesús Adrián Romero cantando una canción de Alex Ubago, en esta semana que la grabó con Alex Ubago. No le voy a cantar la canción, pero la está cantando. Y claro, pero era lo que se esperaba, porque hace meses atrás, o incluso un poco más de tiempo atrás, está diciendo, no, mi canción no tiene que ser tan bíblica, mi canción tiene que hablar del mundo. Claro, por ahí empiezas a quitar límites. No hace falta cuando cante poner a Dios, poner la cruz, poner el evangelio, porque eso lo que pone es límite y la gente se estorba y la gente se siente mal. Claro que hoy tienes que estar cantando canciones que promueven la sexualidad o no la sexualidad, porque la sexualidad en el marco bíblico, como el libro de Cantares lo da, es excelente, pero que promueve la infidelidad, que promueve la fornicación, eso es increíble, pero va a pasar, hermano. Y está pasando y seguirá pasando. Pero el falso maestro, escuche, aunque muchos se mueran y que en toda su vida no les pase nada, el infierno espera por ellos. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales yo, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Escucha lo que dijo Pedro para esta gente. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Viene para ellos, y no solo para ellos, para los que lo siguen también. Y su perdición, dice, no se duerme. ¿Qué hacer entonces ante un falso maestro? Hermano, lo primero que hay que hacer es no escucharlo. A mí me llama la atención porque a veces alguien me dice, pastor, ¿qué usted cree de fulano? Y le digo, mira, falso maestro por esto, enseña esto. Doctrinas cardinales, doctrinas que son esenciales. Y dice, sí, pero es que a mí me gusta escucharlo. ¿Para qué me estás preguntando entonces? Es como esa persona que dice, ¿y esto envenena? Sí, te envenena por esto. Es para disfrutarlo menos más, pero es para seguirlo comiendo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Salomón le está diciendo a su hijo, basta ya de escuchar eso que te hace divagar de la verdad. Yo no sé, pero quizás a alguien aquí le encanta oír a Calviño. Yo personalmente, hermano, Alex Perdomo, personalmente no gasta ni un minuto de su tiempo en una persona que, además de darle la espalda a Cristo, su vida no es un ejemplo en nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Oh, qué bueno estuvo programa! Bueno, independientemente de que no hay un programa que se pueda ver en esta televisión, la cuestión con esto está en que hay gente, no, a mí me encanta escuchar a fulano, pero fulano está en el evangelio, es una persona que su familia está... No, fulano es un santero. ¿Te gusta escuchar a un santero? ¿Eso es lo que te merece? Salomón dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Te pongo un ejemplo. ¿Sabe cómo funciona la mayoría de estos falsos maestros? En internet, en Instagram, se usa un tipo de video que es los Reels, que son videitos cortos, que duran 30 segundos. Te digo porque lo descubrí hace poco, y puse los videos. Y mire, cuando me di cuenta, llevaba casi una hora. Se fueron todos los megas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto que te empieza a salir un videito y es alguien haciendo cómico, le das así, vuelve a salir de otra gente y a veces una canción cristiana, porque bueno, todo eso se va grabando de acuerdo a lo que tú estás viendo. Pero te salió un Yesenia Ten, pero cuando tú escuchas eso se te aguan los ojos y dices, Dios mío, qué clase de palabra de Dios más fuerte. Y le escuchas otra, y le escuchas otra, y le escuchas otra. Y dice, bueno, déjame ver predicaciones de esta persona, porque esto es poderoso. Y es como el venenito. Poquito. En una ocasión alguien me contaba de cómo muchas personas involucran en las drogas a los jovencitos en los Estados Unidos y en otros países. La primera siempre es gratis. Prueba. No tienes que pagar nada. No, tranquilo, coge. Y en las escuelas, en las universidades. No, este es gratis. La segunda, tranquilo, dale, pruébalo. A partir de la tercera, la cuarta, la quinta, no sé cuál, ya eres un adicto y pierdes tu vida por tratar de consumir eso. Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que estamos consumiendo, con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando. Porque lo cierto es que la mayoría de estos falsos predicadores entretienen, mi hermano. Entretienen. Porque eso es una artimaña del mismo Satanás. Mantenernos así entretenidos. ¿Por qué? Porque te rascan el oído. Porque te dicen lo que tú quieres escuchar. Hermano, si usted viene al servicio del Señor y en algún momento por la palabra usted no es confrontado y usted se va, ¡ay, qué bueno! Sí, claro, uno se va animado, que el tiempo fue de bendición. Pero si la palabra en algún punto no toca tu corazón y no te muestra algo de tu vida, hermano, es probable que usted no esté escuchando fielmente la palabra. ¿Sabe por qué? Porque todo hijo de Dios está luchando contra el pecado. Y cuando la palabra de Dios se predica fielmente, algo lo vamos a decir, ¡ay, Señor, es verdad! Mira, ahora vino a mi mente, Señor, es cierto que en esta área yo quiero ser santo. Mira, fallé en esta área, pero todavía, Señor, ayúdame. La palabra del Señor, hermano,
la única arma que cuando te atraviesa te da vida. Es la única. Todas las demás te matan. Esta te atraviesa pero te da vida. Te confronta pero te da ánimo. Te destruye la vida pero te resucita. Entonces cuando vemos esto, ¿qué más hacer ante los falsos maestros? Rechazarlo. Hoy en las redes sociales hay una opción que es bloquear. Yo hace mucho tiempo, cuando empecé esto de Facebook y estas cosas, yo le aceptaba solicitud a todo el mundo, porque la idea, yo decía, bueno, mientras más gente tenga en Facebook como amigo, cuando yo hago una publicación, pongo una predicación, a más gente le llega. El problema es que en esa se para todo el mundo. Dios mío. Después veía, y esta persona vestida así casi sin ropa, y bloqueo. Y este con una Virgen de la Caridad, y bloqueo. Y este mandando una solicitud en cuero, y bloqueo. ¿Por qué? Porque ahí lo que se ve. Pero hay una opción que es bloquear. Bueno, miren la opción de bloquear en la Escritura. Está en 2 Timoteo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres. Escuchen, los desobedientes de los padres. Es algo que desagrada a Dios también. Dice, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Fíjense las características de esta gente. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. En otras palabras, son tan malos, pero lucen como gente santa. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A esta gente, dice, evita. En otras palabras, hermanos, de esta gente que no predica la verdad del Señor, que no promueve la verdad del Señor, hay que evitarlos, hay que rechazarlos. Tercero, cosa que hay que hacer delante de esta gente, por supuesto, apartarse por completo de ellos. Dice Romanos 16, 17, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. La gente que te rodea. Nosotros tenemos en nuestro círculo gente, todo tipo de personas. Pero cuando se habla de la enseñanza bíblica, los que solo traen división y los que solo traen rechazo de la verdad de Dios, a esa gente hay que rechazarlo y evitarlo. ¿A cuántos de tus amigos, y fíjense si es así, a cuántos de sus amistades usted en algún momento le dijo, de este tema, más nunca me hables, porque puedes perder mi amistad? Y ya, y a partir de ahí, más nunca te habló sobre ese punto. A veces hay que ponerse en manos en 3 y 2 y decirle, mira, basta ya el juego con este tema. ¿Cuánta gente ya nos ven a nosotros en nuestras amistades y están en algo y dicen, delante de fulano no? Delante de fulano no, porque él ama a Dios. ¿Pero qué te costó eso? Te costó 2 o 3 caras. Te costó 2 o 3 momentos bravos. Así que apartarse de esta gente nos manda la palabra. Y por último, ¿qué hacer ante los falsos maestros? ¿Qué hacer ante toda esta falsa enseñanza? Hermanos, guardar la sana doctrina. Dice la palabra del Señor, y con esto termino. 1 Timoteo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué hacer? Más que estudiar las falsas enseñanzas, hermanos, estudiemos más la sana doctrina. Mientras más nos apegamos a la verdad del Señor, miren, así, mientras más sabemos cómo Dios habla, más reconocemos cómo Él no habla. Pero más que buscar, ¿y qué creen esta gente? ¿Y qué creen los otros? ¿Y qué creen aquellos? Eso es bueno. Pero primero hay que buscar, ¿y qué creemos nosotros? ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Y cómo habla el Señor? ¿Y cómo habla un hombre de Dios? ¿Y cómo habla una persona que es fiel a la palabra del Señor? Hermanos, estamos llamados a guardar la sana doctrina. Así que quisiera terminar de esta forma. ¿Sabemos hoy reconocer cuando hay un falso maestro delante? ¿Sabemos hoy reconocer cuando hay una falsa enseñanza delante? Y por último, ¿nos estamos cuidando nosotros mismos de las falsas enseñanzas, hermano? El mismo apóstol Pablo lo dijo. Le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo.
de ti mismo. Porque tenemos cuidado de los de afuera, pero de nosotros mismos tenemos que tener cuidado. Porque dentro nuestro, dentro de nosotros, está ese deseo de hacer lo que Dios no quiere, o acaparar, o tomar, o adoptar una falsa enseñanza en cualquier momento. Hermanos, estemos apercibidos, pues tenemos la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos hombres piadosos, gente piadosa que nos enseñan su palabra, pero nosotros somos responsables. Usemos correctamente nuestro libre albedrío, usémoslo correctamente. ¿Cómo? En 30 segundos, un resumen práctico. Hermanos, busquemos más tiempo para estudiar la Biblia. Busquemos más tiempo para nosotros estar en oración delante del Señor. Busquemos más tiempo para poder servir al Señor en diferentes áreas. Involucrémonos cada vez más en la iglesia local, poniendo nuestros dones, poniendo nuestros talentos, poniendo nuestro tiempo, nuestra vida al servicio del Señor. Fiel es Dios, hermano, y Él nos guardará. Así que amemos nosotros con toda nuestra fuerza la palabra del Señor y atesorémosla en nuestro corazón. Y atesorar la palabra en el corazón es vivirla todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Ayúdanos, oh Dios, a vivir tu palabra. Danos sabiduría, Señor, como dice tu palabra en Santiago 1:5, Señor. Llénanos más y más con tu sabiduría y ayúdanos a ponerla en práctica. Y no solo, Señor, a ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de ella. En tus manos estamos. Líbranos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, y ayúdanos, oh Dios, a aferrarnos con todas nuestras fuerzas de tu verdad, de tu evangelio. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.